Muy buenas tardes, nuestro Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Ya esta semana después de las actividades que hemos tenido de evaluaciones y vamos a revisar, ¿verdad? El versículo que tocaría para esta semana. Como estamos viendo esta serie de los frutos del Espíritu, pues es el mismo versículo. Lo que vamos a ir viendo cada semana es uno de los frutos del Espíritu que los vamos a considerar como valores, ¿verdad? Importantes para la vida, ¿verdad? De los creyentes. Ok, bueno, vamos a continuar. Sí. Bueno, vamos a leer lo que era Gálatas, ¿verdad? 5:22 al 23. Tenemos aquí lo que sería más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta semana pues vamos a estar hablando acerca de la benignidad, que quizás sea una palabra poco usada en el lenguaje popular, ¿verdad? Lo cierto es que esta palabra quizás cuando escuchamos benigno o más que todo la palabra benigno, ¿verdad? Quizás se nos hace alusión o la relacionamos más a la medicina, ¿verdad? Actualmente en donde se habla pues de esos tumores malignos y tumores benignos, sobre todo relacionados a la cuestión del cáncer, ¿verdad? Pero es de tomar en cuenta que la palabra benignidad, ¿verdad? Proviene pues siempre de raíces latinas. De la primera parte, lo de beni, bene de bene, ¿verdad? En latín, que es de bueno. Y la segunda parte, ¿verdad? Que vendría siendo del, del vocablo que en el latín significa como nacer, como llenos o llenes, a veces lo traducen como llenos o genus o llenes, que significa nacer, ¿verdad? Entonces, etimológicamente, benignidad vendría significando como nacido para el bien o nacido para hacer el bien o concebido, incluso se podría decir para hacer para el bien. Ese es el significado detrás de la palabra benignidad. Ahora, aplicándolo al contexto bíblico, pues precisamente debemos de verlo como aquellas personas, ¿verdad?, que son dadas a, pues, acercarse a otros, tener compasión de otros, hacer lo correcto, hacer lo recto ante determinadas cosas, ¿verdad? Así vendríamos viendo este término esta semana que nos tocaría la benignidad. Bueno, nos decía por ahí William que pensaba que ya había terminado el curso, ¿no? Estamos como a la mitad prácticamente, ¿verdad? Hemos sacado quizás la primera parte de reparación con esta evaluación que se hizo. Así que todavía nos falta la otra mitad, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía que tenemos que revisar en términos de lo que son los equipos informáticos. Y vamos a darle continuidad a lo que estábamos viendo del disco compacto. Voy a avanzar un poco, ¿verdad? Porque esto creo que ya lo estuvieron leyendo, ¿verdad? Ya estuvieron trabajando con este material. Entonces vamos a irnos un poco más adelante, ¿verdad? Para cerrar por lo menos hoy con la parte ya teórica. Decíamos que dentro de la unidad de disco compacto encontrábamos un motor que permitía el giro del disco, esto que simula pues prácticamente lo que vendría siendo un disco compacto dentro de la unidad, ¿verdad? Es lo que estaríamos viendo acá en esta zona, ¿verdad? Ese es el disco compacto, el motor que permite el giro del disco, luego encontramos esto que es el detector, ¿verdad? Que en este caso es un lente, ¿verdad? Es un lente que tiene un diodo láser, tiene un prisma, tiene una espiral de enfoque y unos lentes de objetivos y desde aquí sale pues la luz, ¿verdad? Que se proyecta sobre el disco compacto que realmente, aunque para nosotros sea una superficie lisa, esto microscópicamente tiene unos pequeños canales, ¿verdad? Como unos pequeños canales. Entonces, ya vamos a llegar a hablar de lo que se conocen como las tierras, ¿verdad? En un disco compacto o las LANs, ¿verdad? Que serían como estas zonas donde hay como un punto más alto, ¿verdad? Y hay otras que son intermedias. Ahora, dentro del funcionamiento de la unidad de disco compacto, a diferencia, digamos, de la unidad del disco duro, el disco duro magnético, esta, ¿verdad? Utiliza lo que vendría siendo un método de
velocidad angular constante, que en inglés se le conoce como CAV o CAV. Significa que no es una velocidad lineal, ¿verdad? Como la que tiene un motor, ¿verdad? La mayoría de motores, digamos que tienen una velocidad lineal, o por lo menos los motores que se utilizan de 12 voltios en la mayoría de unidades. Cuando nos referimos a que es una velocidad lineal, significa que es constante, es decir, que el motor está girando siempre a la misma intensidad o con el mismo movimiento, ¿verdad? Siempre y cuando esté alimentado de corriente. Pero ocurre que el motor de las unidades de disco compacto no. Es un motor que depende de una velocidad constante, pero que es de tipo angular. Eso significa que dependiendo del ángulo en el cual se encuentre la proyección, digamos, de la luz, va a ir girando a diferentes velocidades, ¿verdad? Entonces, aquí se aplica un concepto de física prácticamente dentro de estas unidades de disco compacto, el cual no es el mismo movimiento lineal, sino que es un movimiento angular, que significa que a medida que nos desplazamos en un disco, vamos a encontrar que cuando se está leyendo el centro hay una velocidad y cuando se va leyendo hacia afuera hay otra velocidad. Gráficamente, ¿verdad? Esto se ilustra de esta manera. En el movimiento angular constante, ¿verdad? Que es, digamos, lo que normalmente tiene un disco magnético, vamos a ver que el motor está girando siempre a la misma velocidad, ¿verdad? Y mientras que en el disco compacto vamos a encontrarnos con una espiral diferente. Lo que tratamos de ejemplificar acá, ¿verdad? Es lo que vendría siendo el esquema de las pistas o cómo se almacena la información. Recordemos que dentro del disco duro hablábamos que esto nos forma lo que es un sector, ¿verdad? Primero teníamos las pistas concéntricas, luego dividíamos esto por clústeres y después encontrábamos esta sección de aquí como un sector. Entonces, estos sectores, ¿verdad? Que acá pareciese como una especie, como un pastel, ¿verdad? Como partir un pastel así en diferentes porciones y cortar el centro, ¿verdad? Todo este bloque, digamos que, claro, tiene diferentes unidades en las cuales se va almacenando o diferentes bloques, pero vemos una distribución, digamos, lineal en términos de los sectores en el disco magnético. Por otro lado, el caso del disco compacto es más bien una especie de, como de espiral, ¿verdad? Como que se fuese viendo en espiral. Creo que los que quizás son fanáticos del anime, ¿verdad? Sobre todo de Naruto, encontrarán cierto parecido con uno de los personajes, ¿verdad? De ahí de Naruto que usa una máscara así como en espiral, ¿verdad? Hacia donde está el ojo. De hecho, esta es la distribución de los sectores en un disco compacto. Pueden ver que hay sectores, digamos, que comienzan acá como de esta espiral, ¿verdad? Que claro, se cubren mucho más rápido y hay otros que se van como ampliando, es decir, a medida la espiral se va recorriendo como que fuera un caracol, ¿verdad? A medida se va recorriendo, estos sectores van a la vista pareciesen más grandes, ¿verdad? Van siendo como más grandes. Y de hecho, sí, así funciona. Es decir, los sectores que están acá, a pesar que su longitud es más pequeña, no los podemos comparar con los sectores externos. En otras palabras, la información acá se distribuye de manera que aquí va, digamos, menos información cargada que la información que se va a los radios externos. Y por eso es normal, ¿verdad? Como un zumbidito que escuchamos a veces en las unidades de CD-ROM cuando estas están funcionando. Y es cuando comienza a correr, digamos, el motor con más velocidad. Cuando comienza a leer información cercana al centro o al eje de acá, pues el movimiento es más lento, pero a medida se va haciendo hacia los bordes externos del disco, el movimiento comienza a ser mucho más rápido. Ahora, por acá el material también nos cita lo que vendría siendo cómo funciona ya el disco propiamente. En el disco en un disco, digamos, de lectura óptica, vamos a encontrar unas capas que se definen como tierras y agujeros.
Estas tierras y agujeros pues vienen de la idea de poder manejar el sistema binario entre ceros y unos, ¿verdad? Aunque físicamente, si nosotros vemos un disco compacto, ¿verdad? Si nosotros tomamos un disco compacto, físicamente nosotros no vamos a ver mayor diferencia, ¿verdad? Esto no nos genera, digamos, ninguna diferenciación, pero acá internamente sí hay una especie de como de graditas, ¿verdad? En donde hay señales que están más arriba y señales que están más abajo, o sectores, digamos, en donde la información puede entrar y otras donde no. Entonces, gráficamente, esto se representa por estas como graditas que vemos acá, como que fuesen pequeñas graditas en donde tenemos acá unos agujeros y unas tierras. Los agujeros, ¿verdad? Vendrían siendo esta parte como alta y las tierras son esta parte baja. Entonces, la información, ¿verdad? Que se puede grabar en un disco y que luego se puede leer es almacenada en medio del intercambio entre tierras y agujeros. De aquí vienen algunos conceptos, ¿verdad? Propios de la unidad de CD-ROM, como los merge bits, ¿verdad? Que es una forma de llamar a un cuarteto, ¿verdad? De bits que se va almacenando. Y claro, ¿verdad? En esta parte debemos estar conscientes que cuando la luz, ¿verdad? Como todo esto utiliza fenómenos reflectivos, ¿verdad? Se basa en la reflexión de la luz, viene y pues la luz en algunos campos va a ser reflectada, en otros no. Principalmente vamos a encontrar que lo que se conoce como tierras, ¿verdad? O esos agujeros, ¿verdad? Que son los que quedan aquí como en medio, ¿verdad? Acá, estos como blanquitos, son los que permitirían que la luz retorne, ¿verdad? A medida el haz va siendo proyectado, estos son los que permiten que la luz vaya retornando y sea detectada nuevamente a través de lo que es conocido como un prisma. Este tiene a la vez un diodo fotosensible, ¿verdad? Que es el que se encarga de registrar los datos que van llegando. El mismo funcionamiento que estamos explicando ocurre para los discos de música, para los DVDs, ¿verdad? También ocurre lo mismo, e incluso para el formato de Blu-ray sucede algo igual. Entre todas esas tecnologías, básicamente lo que varía es el lente, ¿verdad? La capacidad del lente es lo que va cambiando, que hay lentes que solo permiten leer audio, hay lentes que permiten leer audio y datos, hay lentes que permiten grabar, ¿verdad? Audio, datos y otras y formato de películas. Hay otros que solo permiten leer DVDs, hay otros que son el combo completo para leer cualquier tipo de disco. Entonces, básicamente todos funcionan similares. Eh, Luego nos habla acerca del funcionamiento del diodo fotosensible y tenemos ya al final, ¿verdad? Un esquema más gráfico de cómo funciona el llamado detector, ¿verdad? El láser, ¿verdad? Se proyecta, se pasa a través del prisma. Recordemos que eh, la función de un prisma, ¿verdad? Es prácticamente dividir el espectro de la luz. En este caso, pues es una luz roja. La mayoría de unidades de disco compacto utilizan un diodo láser rojo, parecido, digamos, al que se utiliza en los ratones, ¿verdad? Bastante similar. El prisma lo que permite es dividir el espectro, ¿verdad? De luz. Una vez se divide el espectro de luz, pasa a través de un par de lentes, ¿verdad? Ya propiamente, y esa luz es la que es proyectada sobre la superficie del disco compacto, que como pueden ver nuevamente, aquí se ilustra, ¿verdad? Con estas graditas, ¿verdad? Físicamente es imposible ver esas gradas. Cuando vemos un disco compacto, vemos algo como que fuera un espejo prácticamente en su sustrato de policarbonato, ¿verdad? Que es lo que se utiliza para crear, digamos, la mayoría de discos. Luego, ¿verdad? Esta luz, pues, va a ser reflejada, ¿verdad? Y el prisma funciona de manera que permite pasar la luz de acá hacia arriba, pero la que viene de regreso o reflectada es llevada a este, que es el fotodiodo, que aquí se conoce como célula fotoeléctrica, pero es un fotodiodo prácticamente. Es un receptor, ¿verdad? Es prácticamente un receptor de luz. Y de esa manera es que se va leyendo la información. Y lo mismo funciona para las grabadoras, ¿verdad? Nada más que en las grabadoras, pues el lente tiene la capacidad de
no solo leer información, sino escribir información. Claro, siempre y cuando sea un disco que esté preparado, digamos, para ello, llámese esto un disco virgen o un disco que permita la reescritura de información, ¿verdad? Ahí tendríamos eso mismo. Bueno, aquí nos habla un parámetro, ¿verdad? De lo que es el diámetro de la luz. Es algo microscópico prácticamente lo que se utiliza en las unidades ópticas, ¿verdad? Luego se nos hace una alusión de cuánto es esa espiral, ¿verdad? Porque en el diagrama pues vimos una espiral grandota, pero realmente esta es una espiral bastante grande, ¿verdad? Y estamos hablando de que de esas pistas, ¿verdad? Que vemos ahí que se van en espiral. En un disco compacto normalmente encontramos 16.000 pistas. Los discos duros, ¿verdad? Con ese sistema de sectores, ¿verdad? Alcanzaban 96 pistas por cada pulgada cuadrada. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre discos duros y unidades, digamos, de disco compacto en cuanto a la forma en la que se distribuye la información. Luego, ¿verdad? Si nos dicen si esto se pudiese extender, ¿verdad? Si el recorrido, digamos, que se hace sobre esas pistas pudiese extenderse, estaríamos hablando de algo que de longitud alcanzaría prácticamente 6 kilómetros. Es algo sumamente grande, ¿verdad? Si consideramos que en esto, ¿verdad? En esto, que pues no es un tamaño, digamos, muy grande del disco, pero si lo vemos a nivel interno, ¿verdad? Es como decir que hay una espiral acá adentro que da prácticamente para 6 kilómetros. Entonces, es un dato bastante llamativo, ¿verdad? Ya que, pues, solo se logra a través de la tecnología microscópica prácticamente para que esto se utilice. Aquí nos habla ya de los pits, ¿verdad? Que son los agujeros, las lands, que son las tierras, que es el sistema, digamos, en donde hay como altibajos, ¿verdad? Dentro de la superficie del disco compacto. De estas hay aproximadamente 5.000 millones, ¿verdad? En un disco. Pero nos dice que no son estos los que guardan en sí la información, ni los altos ni los de arriba, sino que lo que está en medio. Es decir, si quiero ver, es que aquí no lo voy a poder ampliar, pero si pensamos que en la unidad, ¿verdad? La unidad de un disco duro, el disco, mejor dicho, el disco, tiene así como unas graditas acá, así, y aquí van estas graditas de esta manera, de forma que unas son más altas y otras son más bajas. Entonces ahí tendríamos los lands y los pits, ¿verdad? Pero nos dice que no es ni en esta zona, ¿verdad? O sea, no se guarda la información ni en este pedazo ni en este de acá, sino que la información, el bit que se va a almacenar es aquí, en este punto intermedio. O sea, cuando se da como el salto de ir de esta zona más alta a una más baja o de una zona menos profunda a una zona más profunda. Recordemos que la luz está viniendo desde acá hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la información se almacena acá y claro, en este salto también, que aquí es donde se baja. Entonces, está subiendo y está bajando. Esto se parecería a lo que a veces se denomina los cambios de estado en los flancos de subida o en los flancos de bajada. Es decir, la información que se utiliza a nivel de bits cuando se piensa en un tren de pulsos, en una señal así que tiene altos y bajos, hay veces que el cambio se da en un alto o el cambio de estado se da en una bajada o un cambio, digamos, hacia abajo del estado. Precisamente así es como se almacena la información en el disco compacto. Cuando hay un cambio en ese estado de ir de la zona más baja hacia una zona más alta, ¿verdad? Y viceversa, cuando venimos de la zona alta a la zona baja. Allí se denomina lo que se llama como un channel bit, ¿verdad? Que precisamente su nombre nos dice, bueno, es el canal donde el bit se almacena en ese cambio, ¿verdad? No es ni en el estado plano, ni el que está abajo, ni el que está arriba, sino en el cambio entre ellas dos, entre esa transición. Y claro, ¿verdad? Ahí podemos representar ya sea un bit 1 o un 0. Y para formar el byte, ¿verdad? Un byte de información se necesitan 14 channel bits, es decir, 14 de esos cambios.
Si lo vemos así, es como cada 7, ¿verdad? Porque cuando vemos en eso, cuando uno está abajo y se sube, ahí va uno, y luego se baja de ese, ahí va otro. Entonces, como en cada 7 bloquecitos de eso, que nos serían 14, es que se forma una unidad que se llama channel bits. Esto es solamente propio de las unidades ópticas. Son las únicas que utilizan estas medidas para crear sus informaciones, ¿verdad? O para trabajar con su información. Luego nos habla, ¿verdad? De que su forma de almacenaje es muy diferente a la unidad magnética y ahí entra en juego otra situación, ¿verdad? Que se llama el método EFM, que es el que permite, digamos, ir comenzando a reordenar esta información. Esto que estamos viendo ahorita es parecido a lo que es la FAT. Si quisiéramos hacer como una comparativa, es parecido a lo que es la FAT en los discos duros magnéticos, ¿verdad? Eso que estamos hablando de la EFM. EFM se llama 8 to 14 modulation, que lo traduciríamos como la modulación de 8 a 14. Porque resulta que con 14, pues 14 no es un número que se pueda trabajar dentro del mundo de la informática. Recordemos que entre los múltiplos de 2, ¿verdad? Tenemos 2, tenemos 4 y luego sigue 8. Después del 8 va el 16, el 32. Esos son los múltiplos acostumbrados para trabajar con álgebra booleana o con bits. Pero el 14 no resultaría de eso. Entonces se hace un juego acá y por eso se le llama una modulación. El scrambling o 8 to 14 modulation es pasar de esos 14 a 8. Entonces hay varios juegos que se siguen acá para llevar a lo que sería eso. El primero de ellos tiene que ver con algo que se denomina como unos merge bits o bits de enlace, ya que lo único que sirven es para unir, como el nombre lo dice, unir información. No es en sí la información necesaria. Entonces, como podemos ver acá, aquí estamos hablando de micrómetros. Si pudiésemos ampliar eso en un microscopio, la unidad a utilizar sería el micrómetro. Y vemos acá esas diferencias, ¿verdad? Entre una y otra, ¿verdad? Entre esas como capitas donde hay saltitos, donde están las LAN y donde están, digamos, abajo lo que vendría siendo el espacio donde la luz proyecta. Y aquí está, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. Esto es como un círculo, ¿verdad? Como ir en espirales en el círculo es donde la información va siendo almacenada. Bueno, aquí se nos habla que las unidades de CD-ROM, ¿verdad? En el día en el cual, digamos, este material fue elaborado, eran IDEA, TAPI o YAI de tipo SATA, ¿verdad? Que serían las principales. Em, y vemos acá lo que sería la conexión de una unidad tipo IDE, ¿verdad? En la cual encontramos el conector de energía, que es el mismo disco duro IDE, la interfaz IDE, que es el mismo del disco duro IDE, 40 pines, un bloque de jumpers, porque esas también se pueden clasificar entre masters, esclavas y selección de cable, igual que un disco duro. Y esta traía, digamos que estas tres de acá, del lado derecho, son las tres mismas de un disco duro, pero estas otras dos ya eran como exclusivas de las unidades de disco compacto. Traer conexiones para el audio, tanto digital como analógico. De hecho, en las unidades que lo traía, si yo quería reproducir, mejor dicho, el audio de un disco compacto de música en mi unidad de CD y que pasara a la tarjeta de sonido, tenía que conectar ese cable a la tarjeta de sonido. Si no estaba conectado, uno ya sea S o S, no funcionaba. No funcionaba. Bueno, pero luego eso desapareció, ¿verdad? Ya esto pasó a la historia con las siguientes generaciones de discos compactos. Bueno, aquí nos habla de audio digital, audio analógico, pero en eso no voy a profundizar mucho. Este, bueno, aquí vemos ya la estructura, ¿verdad? Propiamente de un disco compacto en este diagrama. Se nos dice pues que nosotros normalmente vemos como la etiqueta, que sería, digamos, como las letras estas o el impreso, digamos, que está acá, el impreso del disco. Eso es el impreso. Luego hay una capa, ¿verdad? Una capa protectora encima de esta,
Luego estaría lo que es una capa reflectante, que ahí dice que es dorada, pero realmente esa puede ser de muchos colores. Y los colores nos decían mucho de las capacidades del disco. Últimamente la mayoría de discos son como verdecitos. Y pues eso indicaría que es un disco de una calidad baja, ¿verdad? No es el mejor tipo de sustrato. Ya de ahí están los discos, la mayoría de discos originales vienen en un color plata prácticamente, ¿verdad? Como plateado, que es similar a la capita que se pone de protección, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, este que es un disco de instalación, ¿verdad? De un impresor, y si le damos vuelta, pues esta superficie es completamente plateadita, ¿verdad? O sea, no es de ningún color. Hubo un tiempo en el cual se hacían discos de un sustrato como dorado, ¿verdad? Incluso dorado, que es el que menciona aquí la guía. Salió uno parecido al DVD, ¿verdad? Que era como celestito, no era el del DVD es más como morado, ¿verdad? Fuerte, pero hubo un tiempo que vinieron unos celestes, o sea, hubieron varios sustratos que se utilizaron para darle ese color. Y sí, había como un índice de calidad, ¿verdad? Siendo el inferior los que eran como un verdecito, ¿verdad? Color verde, y los mejores, pues tendrían que ser, en teoría, los discos originales, ¿verdad? Que aquí tendríamos un CD de audio, ¿verdad? Este es un CD de audio, es un disco original y pues los originales siempre venían así con el sustrato como más plateado, ¿verdad? Como un sustrato casi de un espejo, ¿verdad? Era, digamos, lo que se solía utilizar. Pero no siempre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese sería un disco en teoría original, ¿verdad? No, de música, pero traía el sustrato este que es como verdecito, ¿verdad? Si los ponemos a la par, nos daremos cuenta que sí hay una diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro, ¿verdad? Ahí se mira clara la diferencia. Y claro, ¿verdad? Un DVD, pues que el DVD, ¿verdad? Como este que tenemos acá, ya su sustrato es muy diferente, ¿verdad? Un sustrato quizás estamos más acostumbrados a ver por la cuestión de las películas, ¿verdad? Y el Blu-ray igual, ¿verdad? El sustrato que está hecho es diferente. Eh, Encontramos pues ahí lo que sería el policarbonato, que es prácticamente el plástico, ¿verdad? En el que está hecho el disco. Y aquí nos habla, ¿verdad? De los colores, ¿verdad? Que podría estar ligado en cierta medida a la calidad, digamos, de cada uno de ellos. Bueno, hasta acá, digamos, terminaríamos esta parte del material, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar, mejor dicho, de algunas diferencias a nivel práctico o visual de lo que vendrían siendo las unidades, ¿verdad? Aquí tendríamos una unidad de las más antiguas, ¿verdad? Digamos, eh, es una LG, ¿verdad? Es una unidad de LG. Es una unidad que tenía muchos componentes, ¿verdad? Entre ellos acá este puerto, este plug, ¿verdad? Para poner audífonos. Tenía su perillita para controlar el volumen de lo que salía por acá. El logo de Dix Compact, ¿verdad? Era típico en estas unidades. Un LED, ¿verdad? Para indicarnos el estado y dos botones, ¿verdad? Uno para la expulsión y el otro que tenía el propósito de pausar y ponerle stop a la música o darle play, ¿verdad? Eso vendría siendo lo que tendríamos acá de esta unidad. Y si la vemos, pues en su parte posterior, las unidades típicas y de verdad que tendrían aquí la energía de este lado, luego el cable, luego la selección, digamos, de cómo va a funcionar y aquí en este espacio las conexiones de audio. Ahora vamos a mostrar lo que vendría siendo una unidad, digamos, más reciente, ¿verdad? Que ya sería una unidad SATA de blue negro, ¿verdad? En las cuales pues vemos que desaparecen muchas cosas, ¿verdad? Ya no vemos nada de esa parte de audio, ¿verdad? Ya no está ni acá ni el plug para insertar audífonos, ni está lo que vendría siendo la marquita, ¿verdad? De la perillita para aumentar o reducir volumen. Lo único que está es un LED de indicador por acá y lo que sería el botoncito de expulsión. Esta sería un combo, o sea, esta no solo es lectora, es lectora de CDs, de DVDs y quemadora de ambos. Y claro, por la parte posterior
pues encontraremos las conexiones SATA, ¿verdad? La conexión de energía y la conexión de datos. Solamente eso, no hay nada más. Entonces podemos ver ahí ya una pequeña comparativa, ¿verdad? Entre una unidad, ¿verdad? Más antigua y una más reciente. Obviamente los fabricantes fueron reduciendo algunos componentes que a la larga, digamos que los terminó absorbiendo el sistema operativo, ¿verdad? Todas esas funciones. Entonces fueron quitándolas. Podemos ver que esta, la más antigua, es incluso un poquito más larga, ¿verdad? En términos de la longitud que va dentro del CPU, ¿verdad? Y en la parte posterior, ¿verdad? Estaríamos viendo ahí también sus diferenciaciones, ¿verdad? En términos de las conexiones. Ok, bien. Hay algo interesante. Las unidades de CD cuentan con una pequeña perforación, ¿verdad? Acá, ustedes, esa es más fácil verla. Acá está esta. Eso no es un LED, es un orificio que tiene ahí la unidad. Y también en este lado. Así tendríamos por acá, este está más arriba, está aquí por esta zona, y tendríamos un pequeño orificio. A eso se le conoce como el botón de expulsión de emergencia. Lo pusieron precisamente para dos cosas. En primer lugar, si mi disco por algún motivo se quedaba bloqueado, ¿verdad? Aquí, y yo quería removerlo, entonces necesitaba un clip o un pequeño ganchito, ¿verdad? Algo que tenga, digamos, eh, la capacidad de meterse acá, ¿verdad? Y de hacer presión para poder abrir la unidad, ¿verdad? Y eso se le conocía como el botón de emergencia. También nos es útil para cuando la vamos a desarmar, para darle mantenimiento, ¿verdad? Mañana vamos a ver cómo es el mantenimiento y cómo son las piezas internas de estas unidades. Entonces, lo primero a saber es eso, ¿verdad? Que las unidades hay que buscar siempre este botón de expulsión, ¿verdad? O botón de emergencia para poder abrir la bandeja y poder cerrarla. Las unidades negras pues también lo tienen, ¿verdad? Nada más que en este pues es un poquito más difícil visualizar la perforación. Está por acá, ¿verdad? Y siempre acá con un clip o con algo que sea como un alambrito, ¿verdad? Se le hace la presión debida y pues la unidad ya debe de salir. A menos que la unidad tenga algún problema de atascamiento, pues entonces no se va a poder abrir de esta manera. Esta, por ejemplo, está bastante apretada y no sale. Así que ya ahí depende, ¿verdad? Pero lo normal es como con la blanquita, ¿verdad? Que nomás le hacemos aquí la presión, la unidad debería ceder. Esa no cede, así que esta tiene algún problemita en la bandeja porque lo normal es que al apretar tenga que salir. Si no sale, es porque hay algo interno malo, ¿verdad? Entonces, cuando se le aprieta el botón y que el disco no sale, hay varias causas que pueden hacer eso ya cuando la unidad está energizada. Pero cuando está como es así, sin energía y que se le aprieta acá y no sale, pues seguramente hay algún problema y tocará desarmarlo, ¿verdad? Para poder efectuar, digamos, su respectivo mantenimiento. Bueno, por el día de ahora nos vamos a quedar hasta acá con esta clase. Mañana trabajaríamos con lo que vendría siendo el desarmado de estas unidades para ver todas estas piezas que hemos hablado, ¿verdad? En la clase las vamos a ver ya en su interior, ver cómo funcionan y hablar un poco respecto del mantenimiento que deben de recibir las unidades de tipo óptica. Les agradezco su presencia esta tarde en la clase y nos vemos primero Dios el día de mañana. Hasta luego.